Sí, buenas tardes a todos, a todo el público de Iron Lamb. Bueno, en esta ocasión, me presento, mi nombre es Adrián Sánchez, soy el CEO de Roboto Academy. Roboto Academy es una iniciativa que comienza el año pasado. Es una escuela de robótica educativa. Actualmente estamos de manera virtual por la situación de la pandemia, pero pronto estaremos ya de manera presencial aquí en la Ciudad de México. Bueno, mi formación como tal soy ingeniero en control de automatización. eh, no, del Estudio Político Nacional. Y a partir de ahí es como comencé a meterme a todo este tema de la robótica y en general de la robótica de competencia. ¿Y cómo es que surge? Bueno, todo este tema, ¿cómo es que lo vamos a llevar a cabo? ¿Cómo lo vamos a entrelazar? Bueno, nuestro tema de hoy es Créelo, sé campeón de robótica. ¿Cómo ser un campeón de robótica? Ojo ahí, como coach y también como competidor. Creo que es algo muy importante y que a veces no se menciona tanto, pero es muy, muy, muy importante. Yo quiero llevar esa historia, esta conferencia temática, entrelazada conforme lo que yo viví y lo que han vivido mis compañeros que también se dedican a este rubro de la robótica de competencia. ¿Cómo es que surge? Eh, yo comencé en la preparatoria a los 15, 16 años a desarrollar prototipos de electrónica y todo ese tipo de cosas, hasta que comencé a competir. Yo realmente nunca pensé llegar a lo que realmente hoy estoy haciendo, ni siquiera pensé dar clases, no, ni siquiera era mi objetivo en ese momento. Poco a poco me empecé a enamorar de la robótica de una manera, pues sí, impresionante. Jamás pensé dedicarme a esto, pero todo comenzó así, con mis clases de electrónica en la vocacional, y ahí así es como comencé a mis primeros pasos. A partir de ahí me invitaron a un concurso, mi profesor de, de mediciones electrónicas, recuerdo aún, él me introdujo a este mundo de la robótica, en particular el robot Sumo. Fue cuando yo comencé a competir con un equipo de amigos. Hicimos nuestro primer robot, obviamente pues era un robot muy básico, eran cosas prácticamente de la basura, recicladas, que encontrabas pues, ahí en cualquier tienda de chatarra. Y así es como comencé a hacer mi primer robot. La verdad es que nadie daba nada por ese robot, ni yo mismo lo daba. Para mí era mi primer creación, pero pues eso era lo que yo tenía que afrontar y pues realmente ver de qué se trataba todo este mundo. Comencé con la competencia y mi primer torneo en el 2009, me parece, 2008, que fue cuando fue mi primer torneo, y la verdad es que pues me fue muy mal, o sea, no pasé de la primera ronda, me ganaron, había competidores ya de nivel pues, mucho mayor, de universidad, yo iba de preparatoria y la verdad es que pues, no se comparaba nada, pero al contrario de decaer y desmotivarme, fue totalmente lo contrario, me motivé muchísimo y yo quería llegar a esos lugares. Veía que había competidores ya en ese entonces que ya iban a Estados Unidos, iban a otros países a competir y de México. Entonces yo dije, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo no puedo hacerlo si, o sea, ellos son de la misma escuela, pertenecen al Politécnico y yo creo que lo puedo hacer? Entonces, pues me planteé esa meta, comencé a hacer robots, pero obviamente pues a mis posibilidades. Sabemos que tal vez a veces la robótica no es tan accesible. Afortunadamente ahorita ya hay muchas cosas que pueden hacer que la robótica esté cerca de todos nosotros, de toda la gente que quiera estar experimentando en este mundo. Pero antes era muy difícil conseguir cosas en cuestión de materiales electrónicos, motores, tarjetas, todo lo que se requería para hacer un robot era complicado y era pues, muy, muy costoso. Casi todo lo teníamos que importar. Entonces, así es que como comienza esa historia y yo viajo bueno, de ahí comienzo a viajar a mis primeros torneos nacionales, pero aún así yo no seguía perdiendo, seguía perdiendo y la verdad es que sí hubo momentos donde ya yo ya no sabía cómo continuar con este sueño, hasta que de plano ya dije, no, ya tengo que hacerlo bien. Entré a la universidad, conocí a mis compañeros de equipo, mis nuevos compañeros, que la verdad, gracias a ellos,
bueno, he logrado todo lo que he hecho hasta ahora. Y a partir de ahí es como comenzamos a competir en torneos ya de manera internacional. Recuerdo que mi primer torneo, ya a nivel universitario, yo iba en primer semestre y competí contra mi mismo equipo en un torneo interpolitécnico de noveno semestre. Mi compañero, bueno, él era prácticamente era mi asesor, él me enseñó pues, prácticamente lo primero que aprendí en esta área de la robótica ya de manera competitiva. Y fue bien chistoso porque pues, yo siendo su discípulo, digamos de esa manera, él compitió conmigo, llegamos hasta la final, los dos juntos. Entonces fue muy chistoso porque ya a la hora de competir, mi robot se quemó. Entonces ya no pudimos competir. Entonces yo quedé en segundo lugar y él quedó en primer lugar. Entonces de esta manera, pues yo me motivé y dije, no, pues estuve casi a punto de competir contra el campeón. No sé si le iba a ganar, pero llegué contra el campeón y a partir de ahí me empezaba a motivar. Afortunadamente en ese año me llevaron a Estados Unidos, clasifiqué con el equipo de robótica de la SIME Zacatenco del Politécnico. Fui a RoboGames, fue en el 2013, fue mi primer torneo internacional, RoboGames en Estados Unidos, en San Mateo, California. Fui, asistí y me fue mal otra vez, otro tropiezo más. Y pues ahí fue donde, la verdad, yo me desmotivé muchísimo, incluso hasta lloré porque mi objetivo no era ir a Estados Unidos a pasear, mi objetivo ir a Estados Unidos era realmente a competir y hacer un papel digno. Pero pues no fue así la situación. Yo estaba muy triste porque afortunadamente, bueno, en ese tiempo en Estados Unidos daban el pase para ir a Japón, para ir al Mundial. Entonces, pues yo aspiraba por lo menos quedar entre los primeros tres lugares y poder ir a Japón, y pues, cosa que no sucedió. En ese lapso, justo en Estados Unidos conocimos al organizador de Japón y le comentamos que en México se estaba haciendo un torneo, en ese entonces era la Copa Internacional de Robótica, y lo invitamos, le dijimos que fuera y todo, y no pensamos que fuera a ir, y la ventaja es que, bueno, lo bueno fue que él fue a esta competencia en México, y fue ese mismo año, en el 2013. Así fue como yo eh, decidí competir en este torneo, a pesar de que ya venía todo mal anímicamente del torneo de San Francisco. Decidí intentarlo una vez más y no me di por vencido. Afortunadamente no gané, bueno, no gané en primer lugar, pero sí quedé en tercer lugar. Entonces clasifiqué, tuve una certificación para ir a Japón en ese mismo año y a partir de ahí ya no paré, y desde ahí hasta el 2019 asistí a Japón 7 años consecutivos, representando a México y al Politécnico Nacional en esta categoría. Afortunadamente en el 2014 y en el 2015 subimos al podium, quedé en segundo lugar junto con mi equipo, tanto en 2014 y 2015 repetimos, en segundo lugar nos ganaron los japoneses en la final, pero la verdad es que fue una hazaña bien importante porque yo jamás imaginé llegar a esos niveles, ni siquiera una final con Japón, bueno, contra Japón, cuando yo hacía robots pues de la basura, y así creo que hay muchos competidores que iniciaron de esa manera y lograron esos objetivos pues a base de mucho esfuerzo. Realmente yo jamás imaginé hacer un robot de alto nivel, o sea, de ese impacto, que llegara a esas instancias. Pero pues todo fue en creer en mí mismo, tener fe en mi equipo, mucho esfuerzo, mucho trabajo, pero sobre todo mucha disciplina, que es lo que creo que saca adelante siempre a un equipo, y a un equipo pues ganador en este caso. Y así es como les comento, yo ya no paré, seguí compitiendo, fuimos a Japón, fuimos a Viena, en Austria, fuimos a Brasil, Ecuador, a Perú, fuimos bueno, en Estados Unidos, y así a diversos países en donde nos fue muy bien, nos coronamos como campeones en varios torneos, y a partir de ahí yo vi que en México empezó a crecer mucho el nivel de robótica y competencia, muchas escuelas, eh, bueno, como el Politécnico Nacional, el TEC de Monterrey, el TEC de Poza Rica, un muy buen equipo también. Entonces así es como comenzamos a crecer la robótica en México, y comenzaron a surgir muchos campeones que tal vez antes no pensábamos llegar a esos niveles como los países del primer mundo que ahora existen. Y es por eso que ese es mi mensaje, que a veces creemos que no lo podemos lograr y que estamos a unos niveles muy inferiores a otros países, pero no, realmente no estamos
tan alejados. Eh, Como seres humanos creo que tenemos las mismas habilidades, tenemos pues los brazos, dos piernas, un cerebro. Creo que lo podemos hacer y se puede hacer, está comprobado. Lo único que necesitamos es mucha disciplina y mucho trabajo duro y sobre todo trabajar en equipo. Creo que es muy importante. A veces como mexicanos descuidamos esa parte, pero es muy importante que lo sepamos hacer porque así vamos a salir adelante de una manera impresionante. Esa es mi experiencia como competidor, pero también como asesor de robótica. Después, así comenzó mi carrera pues profesional. Yo ya comencé a asesorar a pequeños alumnos desde primaria hasta preparatoria, y así es como comenzamos a competir de manera tanto nacional como internacional. La primera experiencia ya importante de manera internacional fue en el 2017, hace ya 4 años. Fuimos con el equipo, bueno, yo estaba trabajando en el Colegio Israelita de México. Eh, la verdad es que fue una experiencia, pues, bien, no sé, para mí fue muy emocionante porque yo había competido en un torneo en Colombia hace tal vez un par de años antes, en 2015-2016. Ya habíamos obtenido el primer lugar y para mí era importante ir con mis alumnos y pues demostrar que también los pequeñitos podían hacer cosas grandes, ¿no? Podían ganar y podían representar a México de una manera importante y ganar, sobre todo. Entonces, fuimos a Colombia y en Colombia ganamos primer lugar con los alumnos. Y después, una semana después, fue bien chistoso porque de ahí nos fuimos a Estados Unidos. Nos fuimos a Estados Unidos, a RoboGames, precisamente donde fue mi primer torneo internacional, y ahí ganamos. La verdad es que para mí fue pues un logro bastante emocionante porque jamás me imaginé, punto número uno, jamás me imaginé ganar como competidor en Estados Unidos y tampoco llegar con mis alumnos y ganar con mis alumnos. O sea, fue una experiencia bastante, pues sí, emocionante porque una cosa es que tú subas al podio, cantar el himno nacional, y otra cosa es escuchar cómo tus alumnos cantan el himno nacional porque tú los guiaste, formaste parte de ese equipo, fuiste su mentor, y creo que eso es muy, pues te llena de mucho orgullo, ¿no? Te llena de mucho orgullo saber que todo lo que tú aprendiste, lo que tú viviste, lo están transmitiendo a las nuevas generaciones y se están viendo plasmado, ¿no? Se están viendo plasmado en estos nuevos, eh, pues sí, en esos nuevos tesoros que van surgiendo, que son pues los nuevos campeones de robótica. Y justamente eso es lo que hacemos en Robot Academy. La misión de Robot Academy va plasmado con toda nuestra trayectoria de robótica y competencia, que es ganar, obviamente, pero no solamente ganar preseas, ganar trofeos, sino ganar experiencias, ganar amigos, ganar conocimientos y sobre todo ganar valores. Creo que es lo más importante en esta rama de la robótica, que podamos obtener eh, todas estas cosas que tal vez a veces no las aprendemos 100% en casa o 100% en la escuela, pero las aprendemos directamente en esas experiencias, tanto en competencias nacionales, internacionales. Obviamente, qué mejor que ganes un primer lugar, pero creo que no te sabe tanto si no pasas por esas circunstancias. Tal vez a veces es necesario perder para que tú aprendas a, este, a valorar todo el esfuerzo que involucra hacer un robot, hacer cualquier cosa, pero que te lleve a un campeonato, que te lleve a un primer lugar. A veces no valoramos ese tipo de cosas, pero son muy importantes, porque eso hace que tú representes, sí, a una institución. En este caso para mí era el Politécnico, para mis alumnos es Robot Academy, o en su momento cualquier u otro colegio, pero sobre todo representar a tu país. Creo que eso es lo más importante, y que los demás países nos volteen a ver como referencia, y que cuando nos paremos en ciertos puntos, llámese Japón, llámese Estados Unidos, llámese en Europa, que nos tengan, o sea, que no, tal vez no nos tengan miedo, pero que sí nos tengan respeto. O sea, que nos respeten y que digan, no, pues ahí vienen los mexicanos, nos van a hacer mucha competencia y probablemente nos van a ganar. Entonces yo creo que eso se está trabajando y se está viendo reflejado ahora que ya hay muchas competencias de robótica y que se está viendo pues muy, muy, muy englobado toda esta situación, y realmente nos está yendo bien.
Pero al final de cuentas creo que la robótica es una rama en la cual como mexicanos podemos sobresalir. Hay muchísimas ramas, tanto en el arte, o sea, obviamente en la ciencia, en estas disciplinas, que creo que México tiene mucho potencial y lo puede demostrar allá afuera en el ámbito tanto nacional como internacional. Entonces creo que eso es bastante importante de mencionar y justo es lo que estamos haciendo en Robot Academy. En Robot Academy no estamos preparando solamente ingenieros o científicos, no, para nada. En Robot Academy nuestro principal objetivo es crear seres humanos de conciencia y con valores que puedan resolver problemas de cualquier tipo. No nada más hacer un robot, sino resolver cualquier problema en cualquier situación que se les implique y y que sepan, que sepan hacer, bueno, que sepan trabajar en equipo, que sepan resolver las cosas en el momento, pero siempre tomando en cuenta los valores que son importantes en nuestra institución. Y creo que ese es el mensaje importante como tal, y creo que todos lo debemos de creerla, ¿no? Podemos ser campeones de robótica, pero también podemos ser campeones en cualquier cosa que nos propongamos. Porque creo que sí, ahorita la robótica está en apogeo y es importante, pero hay muchísimas otras ramas en las cuales podemos ser mejores y podemos representar dignamente a nuestro país y sobre todo nosotros como personas que hagamos algo por la sociedad, que no nada más se quede ahí tirado y que no hagamos nada con todos nuestros conocimientos, con todo lo que tenemos en nuestra mente, que se quede en el limbo, sino que realmente se vea plasmado en algo que tenga un impacto y que ayude a las siguientes generaciones a resolver cosas, no nada más en el ámbito de tecnología, repito, sino en todos los ámbitos. Creo que en México hay mucha gente que es experta en muchas áreas y a veces por aislarnos y por no saber trabajar en equipo, nos quedamos rezagados y toda esa información no la compartimos. Y creo que estamos en un momento donde debemos compartir, debemos hacer cosas pues multidisciplinarias, pero también, sobre todo, que sepamos trabajar en equipo y como líderes saber designar responsabilidades y, y apoyarnos con las demás personas, que no nos quedemos en el individualismo, porque a veces, bueno, no a veces, siempre nos puede llevar a no un muy buen lugar en el cual pues no podemos tal vez explotar todas esas capacidades que tenemos. Y pues, eso creo que es muy importante. Entonces, el mensaje como tal, lo vuelvo a repetir, es realmente creérnoslas, eh, hacer las cosas por pasión, por realmente lo que nos gusta hacer y triunfar en cualquier área, triunfar en cualquier cosa. En este caso nosotros seguiremos en la parte de robótica y en la parte de tecnología, pero en general el mensaje es ese, hagámoslo y realmente no nos demos por vencidos, creémoslo que podemos ser campeones en cualquier ámbito y ser unos representantes a nivel internacional de una manera digna y de manera importante y ser sobre todo esos ejemplos para las nuevas generaciones. Muchas gracias, Adrián. Sí, bueno, tenemos un poco de tiempo y a mí me gustaría preguntarte, pero antes que nada ponerte en contexto. Yo también soy ingeniera mecatrónica, tengo la especialidad en robótica, sin embargo yo nunca estuve metida en nada de competencias. Me platica Emmeline, que tú la conoces y que bueno, mucha gente aquí la debe de conocer, que bueno, aprendió muchas cosas en esta área de las competencias y de estar como moviéndose con estos equipos a la par de llevar todas las materias de la carrera, ¿no? Que ya de por sí es bastante pesado. Entonces, creo que vivimos mundos muy distintos pese a que es la misma carrera. Cuéntame, para ti, ¿qué beneficios extra tiene el llevar estas competencias y el participar y el animarte? Porque a lo mejor yo nunca lo hice porque nunca me animé o porque no sabía cómo. Pero cuéntame qué beneficios tú ves que se pueden dar en participar en estas competencias, o sea, realmente a nivel educativo, por así decirlo. Claro, de hecho, creo que lo principal es que a veces, digo, depende mucho como la escuela o la carrera o tal vez hasta el mismo profesor. Creo que lo más importante de llevar a la par un taller de robótica es que plasmas y puedes materializar los conocimientos que ves en el aula.
A veces sí, tal vez haces una que otra práctica en el laboratorio y demás, pero es muy distinto que ya hagas un prototipo funcional. Tal vez no va a ser algo que impacte en la sociedad en ese momento, pero sí que te va a dar una abertura a algo que tú puedes hacer ya en un futuro, ¿no? De manera ya plasmada como tal. Pero sí, es la ventaja es que tú, o sea, que es muy práctico, tú puedes hacer las cosas no nada más, como te comentaba, en el laboratorio, sino ya puedes hacer un prototipo funcional que tal vez a veces no lo llevas a cabo con un profesor o en alguna materia en particular. Claro, siempre se aprende un poco más, ¿no? En la práctica, y pues que mejor como tal en un club con más gente que te puede instruir y que a lo mejor pues son más grandes. Justamente de esto va mi siguiente pregunta. En el club, ustedes no eran solamente, o sea, no eran clubs por semestre, por así decirlo, ¿no? Estaban revueltos y se aconsejaban entre todos o Sí, solo un solo equipo. Ok. sí, justo, Bueno. Uh-huh. sí, justo son varios equipos. Normalmente estamos, por ejemplo, alumnos desde primer semestre a noveno semestre, como lo comentaba al inicio de la charla. Yo empecé en primer semestre y la persona que me asesoró era de noveno semestre. Entonces, la verdad es que yo aprendí muchísimo porque él ya traía una trayectoria internacional y pues yo apenas iba empezando, ¿no? Entonces, para mí, esos consejos, todo eso que me instruía, pues la verdad, fue la base de todos mis conocimientos y de los robots como tal, de los que pude hacer. Sí, claro, creo que a veces, no siempre, aprendes más de lo que te pueden aconsejar mismos compañeros, a lo mejor más grandes que algunos profes, ¿no? Claro. Bueno, de igual forma, ¿qué recomendarías para estas escuelas que no tienen clubs de robótica? Por ejemplo, yo estoy en Jalisco y la escuela en la que estudié no tiene un club de robótica formado. O sea, ¿cuáles serían como los primeros pasos que tú dirías? Yo les recomendaría que hicieran esto si están en esta situación. Claro, yo lo que recomiendo es, primero, eh, en toda la parte educativa, en plan de estudios, ya sea matemáticas, física y demás, hacer proyectos de innovación, obviamente también, o sea, de tecnología, pero que vayan inmiscuidos de manera interdisciplinaria. Por ejemplo, en vez de hacer una maqueta, no sé, de un volcán, puede hacer un proyecto de ciencias que involucre tecnología, que involucre automatización, obviamente a su nivel, puede ser desde primaria, secundaria, prepa, dependiendo, pero que se vaya inmiscuyendo con esos temas. Y eso te va a ir orillando a que tú vayas, o sea, a que tú como colegio o como escuela vayas metiendo cosas más específicas en el tema de robótica, porque los mismos alumnos te lo van a pedir. Y eso va a hacer, cuando sus alumnos sepan tecnología, sepan robótica y todo ese tipo de cosas, eso automáticamente a ellos le va a prender el chip de que sus proyectos los hagan más innovadores sin que tú les tengas que decir, oye, pues vamos a hacer, no sé, un, no sé, un carrito a control remoto o cualquier cosa, ¿no? O sea, tú ya no les tienes que decir, sino ellos mismos ya van a tener la iniciativa porque ya tienen esos conocimientos y ya vienen con ese motor, ¿no? Entonces yo creo que lo principal es empezar con proyectos tecnológicos aplicados en las materias en las materias básicas, que puede ser mate, hasta español, cualquier materia, pero que vaya involucradas estas habilidades.